cumplen 35 años de la muerte de Cortázar, me pareció interesante trazar una relación entre él y el tango que además abarca toda su obra. Bueno, un escritor francés, Roland Barthes, imaginó la posibilidad de analizar una obra mediante el acceso al sistema de referencias y procedimientos formales que circulaban y componían su estructura interna. Pasado limpio, Barthes se proponía aislar y conocer la suma de los elementos de una obra y sus funciones como si fueran las piezas de un mecanismo de relojería. Y es en ese heteróclito inventario de referencias que cruzan y se anudan donde es posible estudiar y analizar la poligrafía de los grandes escritores. En el caso de Cortázar, si aisláramos el listado de referencias musicales presentes en su obra, confirmaríamos que el centro de sus inclinaciones de melómano lo ocupaba el jazz. De hecho, en su primer viaje, se llevó a París un solo disco, está con el blues. Pero también es posible encontrar numerosos homenajes al tango espaciados a lo largo de toda su obra, mucho antes del disco que grabara el Cuarteto Cedrón, con sus letras, y también del ya mítico Buenas noches, Che Bandoneón, registrado junto al maestro Juan José Mossalini. Un dato para tomar en cuenta es que para el viaje que hizo con su última compañera de vida, Carol Dunlop, por la autopista París-Marsella, 3 años antes de morir, y que concluirá en el libro Los autonautas de la Cosmopista, acopió una serie de cassettes y entre ellos enumera, cito, tangos, por ejemplo, Carlos Gardel con una selección que incluye Malevaje y Mi Noche Triste en la versión buena, Ángel Vargas, Pugliese, Julio De Caro y una selección de los clásicos más canyengues que me regaló el Tata Cedrón, y donde están Rosita Quiroga, Corsini, Magaldi, Charlo. Tengo también una entera cassette con la voz de Hilaria Blázquez cantando sus canciones. Bueno, es posible apreciar el amplio espectro de estilos tangueros transitados por el creador de Rayuela, aunque prevalece, como es notorio, el repertorio de su infancia y de la adolescencia. Entre la infancia y la madurez de Cortázar hay un hilo muy sólido, macizo, digamos, que lo liga al tango. Ese hilo, lógicamente, es Buenos Aires, y agrego un matiz. Su vinculación con el tango y la ciudad se volverá más íntima al robustecer progresivamente su compromiso ideológico con la cultura popular. Cortázar tuvo una infancia musical con el piano instalado en su casa, con puerta de acceso al arte de organizar la intuición en un conjunto de sonidos armoniosos. El fonógrafo, luego la radio y las orquestas en vivo completarán ese panorama cuya reminiscencia, cuya remembranza aparece inscrita netamente en su obra. Una clasificación parcial de la alusión al tango en la escritura de Cortázar debe consignar la interrelación de al menos 3 posibles funciones. A. El tango como paradigma cultural de una época, prevalece la intención evocadora y el signo de identificación social que esa música representa para la masa popular. B. La cita, es decir, la intersección o la inserción de fragmentos de letras de tango, ya sea de manera directa o bajo la modalidad de la paráfrasis. Y C. La figura de Carlos Gardel como espejo sonoro de la Argentina y arquetipo totalizador del tango. La primera modalidad, el tango como paradigma cultural de una época, está presente en toda la obra de Cortázar, pero ocupa un lugar más evidente en la etapa inaugural de su producción literaria. El ejemplo palmario es el cuento Las puertas del cielo, que integra su primer libro de relatos, Bestiales, publicado en 1951. Cortázar reconoció el trasfondo reaccionario de ese cuento, surgido de su magra comprensión en aquel entonces del peronismo en ciernes y de ese fenómeno social emergente que era la masa proletaria, denostada por la burguesía con el mote peyorativo de cabecitas negras. El narrador es un abogado, Marcelo Jardoy, atrapado en la secuencia de un duelo. Velan a Celina, pareja de su amigo Mauro, que ha muerto consumida por la tuberculosis. Esta escena es ya un drama de tango, ¿no? Y el cuento narra el ansia imposible de abrir las puertas del cielo para remediar la pérdida. El tango estaba presente en el acta bautismal de la pareja, pues Celina y Mauro se conocieron en una milonga. La tragedia ahora parece reforzar el vínculo en la memoria de Mauro con el fileteado de la evocación. El abogado acompaña al viudo a un baile en el Palermo Palace. La crónica del olvido imposible vendrá servida entre el culebreo de los bandoneones y también la intervención fugaz
de un cantor que, según Cortázar, cito, dice, insistía en la nostalgia. El autor remata la ironía con una viñeta cáustica al decir que era milagrosa su manera de dar dramatismo a un compás más bien rápido y sin alce. Las trenzas de mi china las traigo en la maleta, se prendía el micrófono como a los barrotes de un vomitorio con una especie de lujuria cansada, de necesidad orgánica. Por momentos metía los labios contra la rejilla cromada y de los parlantes salía una voz pegajosa. Yo soy un hombre honrado. Bueno, el retrato irónico del cantor de orquesta propenso a la afectación que canta un tango catastrófico como es A la luz del candil, encuentra su reverso en la descripción de la voz de Anita Lozano, una especie de Malena en la flor de su decadencia, que, cito a Cortázar, conservaba toda la voz para los tangos. Mejor todavía, porque su estilo era canalla, necesitado de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de diatribas. Cortázar construye la fisonomía arquetípica de la milonguera de Cabaret vista desde la posición arrogante del hombre que se reconoce en la zona decente de la vida. Cuando el abogado revela el pasado prosticulario de Celina, lo hace desde la suma de prejuicios constitutivos de una clase social inclinada a considerar desdeñosamente el ambiente marginal del tango y sus personajes de la noche. Se le veían las caderas y en la boca, estaba armada para el tango, nacida de arriba abajo para la fada. El tango como materialización musical de una circunstancia dramática también aflora en Torito, cuento que integra el libro Final de Juego, publicado en 1956, y que narra el ocaso del boxeador Justo Suárez en el Hospital Rawson, donde finalmente murió en compañía de dos practicantes el 10 de agosto de 1938. El tango y la radio se combinan en el soliloquio doliente del pugilista abatido. Parece mentira, ñato. Bueno, te hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. ¿Te gusta Canaro a vos? A mí Fresedo y Mafia. Y recuerda con orgullo, vos sabés que me habían hecho un tango, todo. Todavía me acuerdo un cacho, de Mataderos al centro y del centro a Nueva York. Me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio. Julio Cortázar alude a Muñeco al suelo, tango con música de Juan Clauso y letra de Modesto Papavero, compuesto en 1930, y que Charlo hiciera popular. En ese cuento también pone en boca de Justo Suárez unos versos de Insomnio, el triste campero de José Alonso Estrella, más conocido como el Viejo Pancho, y Gardel grabara en 1933. Pucha que son largas las noches de invierno, suspira angustiado el torito de Mataderos. La alusión al tango, intercalada en la literatura de Cortázar, ha tenido frecuentemente una intención nostálgica o sentimental, como es posible constatar en algunos poemas del libro Salvo el crepúsculo, y en particular en la sección titulada Con tangos. El epígrafe de ese apartado es una línea de Sur, con música de Aníbal Troilo y justamente, ¿no?, de Gromanzi. Sur es el arquetipo sin par del tango metafísico. El verso elegido por Cortázar define la mano borrosa del tiempo, pesadumbre del barrio que ha cambiado. El barrio será siempre el camino que lo lleve de regreso al tango, como en Veredas de Buenos Aires, con música de Ricardo Cantón. El tango es entonces una postal, una cristalización de su juventud perdida. Cito, esas veredas que siento en los tamangos, como la fiel caricia de mi tierra. Al final del poema, la más querida menciona los recuerdos y el tango aparece como una sombra. Cito, y nunca viniendo solos, magdalenas de Gardel o de Laurens, tirando a la cara los olores y las luces del barrio. En el mismo párrafo trasciende el matiz de ese color evocativo y confiesa, escuchar hoy, aquí, los viejos tangos, ya no es una ceremonia de la nostalgia. Este tiempo, esta historia los ha cargado de horror y de llanto. Esa cita permite reconocer uno de los tantos efectos implacables que la dictadura militar ejerció sobre Cortázar, también presente, como vemos, en su percepción de aquellos tangos tantas veces reclamados por la memoria para volver a Buenos Aires. Pero el tango revela otra faceta menos lóbrega. Cuando el escritor le presta la arcilla siempre dócil de la ironía, sale a flote la intención paródica. Tal como lo afirma en el libro ya citado, Salvo el crepúsculo, que reúne toda su poesía, el autor de Rayuela bordea, al referirse al tango, cierta zona incisiva de la cosmovisión tanguera de los años 20. Cortázar modela con ella miniaturas fileteadas por su humor a veces cáustico,
y lo hace a partir de una observación válida para entender esta función en toda su obra. Dice: no sé en qué medida las letras del jazz influyen en los poetas norteamericanos, pero sí que a nosotros los tangos nos vuelven en una recurrencia sardónica cada vez que escribimos tristeza, que estamos llovizna, que se nos atasca la bombilla en la mitad del mate. Dos muestras bastan para ilustrar ese tono susurrón aquí evocado. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria una buena biblioteca. Parodia de los versos iniciales del tango Mano a Mano, uno de sus preferidos, e intercalación de giros lunfardos, muy frecuentes por otra parte en su escritura. Y en Malevaje 76 escribe: no me has dejado ni el pucho en la oreja, yo solamente sirvo para escuchar a Carol Baker entre dos tragos de ginebra. Los versos de Discépolo desembocan irónicamente en la referencia a una cantante canadiense de música country muy popular en los años 70. El último round, su segundo libro objeto, publicado en 1969, dice a propósito del inconveniente de afeitarse y silbar al mismo tiempo: acabo de descubrir que si se silba la payanca, hay un momento en que las hojas lastiman la comisura izquierda de la boca. La tercera y última categoría a considerar en la presente ponencia es el análisis que Cortázar hace del arte de Carlos Gardel en un artículo publicado en agosto de 1953 en la revista Sur, y luego incorporado al libro objeto La Vuelta al Día en 80 números. Cortázar expone sucintamente el arco de transformación que tensa su cuerda entre el cantor criollo de la primera época, asociado con José Razano, el oriental, y el de las películas rodadas en Francia y Estados Unidos, cuya voz inmarcesible se posa sobre el marco musical de grandes orquestas. Cortázar reivindica sin dudarlo al de las guitarras y los tangos sentidos como Mi Noche Triste o La Copa del Olvido, que es el Gardel de su infancia en realidad, que es preciso escuchar, dice, dándole cuerda a la vitrola, lejos de los pickups eléctricos y los modernos sistemas de reproducción musical, y sin orquesta. Dice: es más atrás, en los patios a la hora del mate, en las noches de verano, en las radios a galena o con las primeras lamparitas, que él está en su verdad, cantando los tangos que lo resumen y lo fijan en las memorias. El Gardel que Cortázar reclama es el de los primeros tiempos, el creador del tango canción. La valoración afectiva no tarda en llegar por oposición al desagrado que le produce el estilo de Alberto Castillo. Él dice: cuando Gardel canta un tango, su estilo expresa el del pueblo que lo amó. La pena o la cólera ante el abandono de la mujer son pena y cólera concretas, apuntando a Juana o a Pepa, y no ese pretexto agresivo, total, que es fácil descubrir en la voz del cantante histérico de este tiempo, tan bien afinado en la histeria de sus oyentes. La mirada de Cortázar pretende fijar un Gardel solidificado en un estilo y una época sin reparar en las inquietudes del artista que propiciaron su transformación. Iba a decir evolución, pero para Cortázar esa última etapa del arte gardeliano revela, cito, un vuelco de nuestra historia moral. La intransigencia de Cortázar para aceptar el Gardel de la última época responde a una argumentación cuya subjetividad reclama un paisaje perdido, un paraíso extraviado, entre la evocación de Luis Ángel Firpo, Jack Dempsey o Justo Suárez y las piscinas y balbones de su infancia. En ese breve ensayo elogia el tango Mano a Mano, su preferido, y lo ubica en el eje del talento gardeliano. Dice: tal vez prefiero este tango porque da la justa medida de lo que representa Carlos Gardel. Si sus canciones tocaron todos los registros de la sentimentalidad popular, desde el encono irremisible hasta la alegría del canto por el canto, desde la celebración de glorias turfísticas hasta la glosa del suceso policial, el justo medio en que se inscribe para siempre su arte es el de este tango casi contemplativo, de una serenidad que se diría hemos perdido sin rescate. Una vez más, concentra su valoración sobre la pérdida del escenario social que ha cambiado, sometido a la rueda de la dialéctica y su modulación de la historia mediante la dinámica de las polarizaciones. El enunciado que acaso mejor define la ubicación cabal de Gardel en la cartografía cortázariana va más allá de las elecciones estéticas y proyecta el encuentro con la brumosa melancolía de lo irremediable. Cito: en su voz de compadre porteño se refleja, espejo sonoro, una Argentina que ya no es fácil evocar.
Todo espejo, como advirtió el filósofo francés Gilles Deleuze, cristaliza las imágenes, las suspende en el plano virtual. Cortázar concluye en la figura de un Gardel cautivo de esa imagen cristal, donde también se ha detenido el tango para él. El Tata Cedrón contó al periodista Carlos Ferreira en una entrevista que Cortázar le pedía que tocara tangos viejos, algunos de los que cantaba Gardel. Para terminar, la última cita es un texto que tradujo del francés y compartió conmigo muy generosamente la antropóloga Jimena Ponce de León, en el que Cortázar afirma en 1980, pero reflexionando un poco, me doy cuenta de que en el fondo me pasé la vida escribiendo tangos y algunos de mis personajes se parecen a sus héroes, es decir, gente a quien casi siempre les pasan cosas tristes, que son abandonados, traicionados. Pero ahora que escucho esos tangos de Cantón con textos míos, tengo ganas de seguir escribiendo y quizá lo haré. Para cerrar, retomo el punto de partida de esta breve ponencia, la aspiración de Barthes de trazar una especie de inventario al modo enciclopédico que diera cuenta de la totalidad de referencias entretejidas en la estructura interna de una obra, daría como resultado, en el caso de Cortázar, en relación al tema que nos ocupa, una suerte de cajón desastre. Un arca de madera lustrosa con materiales diversos, útiles para hilvanar los hilos y afilar las tijeras y perfilar el molde de ese gran traje que será el tango en la obra y la vida de Cortázar, para recuperar su patria, la patria que es el otro, pero también la infancia, como decía Baudelaire, todas las veces que la nostalgia le nuble el horizonte. Para cerrar, entonces, escuchamos a Julio Cortázar con el bandoneón de Juan José Mossalini, recitando Buenas noches, Che Bandoneón. Muchas gracias. Buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto,